Bueno, buenas tardes, hermanos. Un poquito de calor, ¿verdad? Bueno, antes que nada, vamos a hacer una oración al Señor para que Él nos ayude en esta tarde. ¿Más fuerte? Ok. ¿Se escucha un poquito más? Bueno, oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros. Señor, hoy nos has dado este día precioso para venir y estar reunidos aquí, Señor, con el fin de adorarte, Señor, con el fin de ser instruidos por tu palabra. Y te damos gracias por ese privilegio que nos has dado y por habernos alimentado, Señor, en esta mañana con ella, que sirve para exhortarnos y guiarnos, Señor, a todo conocimiento de ti, de Cristo y de ese gran regalo que tú nos has dado a nosotros, Señor. Señor, en este momento venimos delante de ti de nuevo, Señor, para pedirte por tu ayuda, tu auxilio, para que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y que tu palabra, Señor, pueda ser entendida por cada uno de nosotros, que podamos ser exhortados por ella, guiados por ella, edificados, y que tú toques nuestros corazones, Señor. Ahora, Señor, que vamos a hablar sobre la familia, que tú nos ayudes, Señor, y nos hagas ver nuestra necesidad y nuestro deber como padres de familia, Señor, en esos hogares en los cuales tú nos has puesto, Señor. Padre, gracias por este tiempo y por cada una de las personas que está aquí, Señor, presente. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a Efesios capítulo 6. Ustedes van a ver cómo todo cada uno ha ido tocando temas que el otro ha ido desarrollando también, uno más a más profundidad que otros, pero todo tiene que ver con lo mismo. En Efesios capítulo 6, versículo 4, Pablo le escribe así a esta iglesia en Éfeso: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y lo primero que quisiera que hiciéramos es que pensáramos en aquellos jóvenes, en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hermanos, en los hijos de nuestros familiares, que crecieron en la iglesia, que asistieron a muchas clases dominicales, que vimos correr de niños en la iglesia, que quizás algún día abrazamos, pero que ahora como adolescentes o adultos jóvenes han desechado la iglesia. Piensen en aquellos niños que visitaban la iglesia con sus padres, con sus abuelos, pero que ahora los vemos pasar frente a la iglesia, frente a nosotros, como me pasó a mí hace unos días, hablando vulgaridades y creyendo que sus vidas están bien. Mi deseo no es hacernos sentir mal con estas cosas, especialmente porque muchos de nosotros tenemos ese tipo de familiares así, jóvenes. Esa es la realidad de muchas de nuestras familias. Mi deseo el día de hoy es que reconozcamos que hay un problema muy serio en las familias cristianas. Pero sobre todo mi deseo es que podamos ver que hay una solución. Una de las conclusiones a las que han llegado algunos sociólogos cristianos es que los que profesan el cristianismo han dejado de reproducirse. Obviamente no están diciendo que los cristianos han dejado de procrear y tener hijos. Lo que están diciendo los sociólogos es que los cristianos han dejado de reproducir su fe. Y este problema ha impactado seriamente a nuestros jóvenes. Kenda Creasy, una socióloga en Estados Unidos, que ha estudiado y se ha dedicado a estudiar la fe entre los jóvenes que profesan fe en los Estados Unidos,
ha dicho que el problema es que los jóvenes americanos, dice ella, están siendo formados inconscientemente en una fe impostora que posa como cristianismo, pero que de hecho le falta el deseo santo y la claridad misional necesaria para el discipulado cristiano. Son jóvenes que han crecido en la iglesia, que conocen y hablan el lenguaje cristiano, que asisten a la iglesia de sus padres y con sus padres, pero que ven el cristianismo, dice ella, como una religión en oferta, barata, pero que satisface, cuyos dioses, dice ella, exigen muy poco en cuanto a fidelidad o sacrificio. Ellos ven al cristianismo como una religión más en una vasta gama de religiones, la cual ellos han escogido según ellos, porque el Dios que les ha sido enseñado en ese cristianismo satisface sus deseos y sus necesidades. Pero el problema que deseo mostrarles y lo que estos sociólogos han identificado no está en los jóvenes, sino en que ellos son el reflejo de la religión de sus padres. De nuevo cito a esta socióloga Dean, que dice: el problema no pareciera ser que las iglesias están enseñando mal a los jóvenes, sino que estamos haciendo un gran trabajo enseñándole a la juventud lo que realmente creemos. Esto es, que el cristianismo no es tan importante, que Dios exige muy poco y que la iglesia es una institución de ayuda social llena de gente buena, enfocada primariamente en personas como nosotros. Que si la apática religiosidad de la mayoría de adolescentes americanos no es el resultado de una mala comunicación, sino el resultado de una excelente comunicación de un evangelio diluido, tan desprovisto del amor de Dios en Jesucristo, tan inmune al amor del Espíritu Santo, que quizá no sea cristianismo del todo. Esto es lo que otro sociólogo, Christian Smith, que publicó uno de los estudios más grandes en Estados Unidos sobre la fe de los jóvenes adolescentes, ha llamado el deísmo cristiano moralístico terapéutico. Estos jóvenes que han abrazado esa religión, el deísmo cristiano moralístico terapéutico, son jóvenes que, a pesar de profesar ser cristianos, que a pesar de asistir fielmente a la iglesia, creen que el cristianismo es la religión de la felicidad, es la religión de todos aquellos que son buena gente y de aquellos que van a obtener la entrada al cielo por méritos. Son personas que creen que el fin del cristianismo es cumplir los dos grandes mandamientos: amar a Dios y al prójimo. Creen que la gran comisión de Cristo es ayudar al necesitado, y por eso vemos que vienen de Estados Unidos aquí a construir casas y sienten que están haciendo la gran comisión. Y que al final de sus vidas Dios va a pesar en una balanza sus buenas y sus malas acciones, y les va a decir al final a ellos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que estos jóvenes creen. Son jóvenes que ven a Dios como un genio en una lámpara, uno que les atiende y cumple sus necesidades al llamado. Uno que nunca les va a juzgar, sino que está ahí para ofrecerles y darles su mejor vida ahora. Ellos solo tienen que llamarlo. Ese es el Dios que ellos creen amar. El problema es que nosotros y estos jóvenes nos hemos convencido de que ese es el evangelio. Creemos que el evangelio es cumplir los mandamientos de Dios, y que Dios entonces nos va a recompensar con el cielo por haber hecho eso. Y el problema es que esos jóvenes han aprendido muy bien de nosotros. ¿Por qué? Porque para los sociólogos somos los padres los mejores predictores de las vidas religiosas de nuestros hijos. Para citar una última vez a esta socióloga Dean, ella dice: si la mala praxis teológica explica las identidades religiosas a medias, entonces quizás la mayoría de los jóvenes practica el deísmo moralístico terapéutico, no porque ellos rechacen el cristianismo, sino porque este es el único cristianismo que conocen. Muy probablemente el problema es entonces que
No que los jóvenes, nuestros jóvenes se hayan desviado, sino que nosotros les hayamos enseñado mal. Y ese cristianismo que practican ellos no es otra cosa que el mensaje que nosotros les hemos enseñado a ellos. Y como les dije al inicio, no se trata de que no nos estemos reproduciendo. Gloria a Dios, porque los cristianos quieren tener hijos en un mundo que no quiere procrear. El problema es que no estamos trabajando en reproducir nuestra fe fielmente. Ese es el problema, bíblicamente. Y ahí es donde entra la familia y su rol para reformar vidas, especialmente la de nuestros hijos. Debemos entender, hermanos, que la familia es esencial en el plan redentor de Dios. Cotton Mather, un puritano, escribió un libro llamado Una familia bien ordenada, y él dice: las familias son las guarderías de todas las sociedades y la primera combinación de la humanidad. Familias bien ordenadas naturalmente producen un buen orden en otras sociedades. Cuando las familias están bajo una mala disciplina, todas las otras sociedades están mal disciplinadas. ¿No es esto lo que vemos en nuestros días, hermanos? Sociedades relativistas, sociedades revoltosas, sociedades indisciplinadas. ¿Por qué? Porque las familias han fallado. Y la pregunta para cada uno de nosotros, padres cristianos, es la siguiente: ¿cuánto de la condición espiritual de nuestros hijos es culpa nuestra? ¿Será que ellos han aprendido el cristianismo, un cristianismo diferente al de la Biblia, por culpa nuestra? Esos jóvenes que conocemos, muchos hijos, nietos, vecinos, que estaban en la iglesia y que ahora están en el mundo, ¿será que han rechazado el cristianismo por nuestra culpa? George Whitefield, un predicador inglés del siglo XVIII, en un sermón sobre Josué 24:15, hizo un diagnóstico de la situación de la religión familiar de sus días, y van a escuchar lo válido que es para nosotros. Él dijo: de todos aquellos hogares que se llaman a sí mismos cristianos, hay tan solo unos pocos que sirven a Dios en sus respectivas familias como debieran. Es cierto, de hecho, visite una de nuestras iglesias y quizás vea algo de la forma de piedad que aún subsiste entre nosotros, pero que es aún rara encontrar en la privacidad de los hogares. Así que si los benditos ángeles vinieran, como en la era patriarcal, y observaran la economía espiritual en el hogar, ¿no serían tentados a decir como Abraham a Abimelech: ciertamente no hay temor de Dios en este lugar? ¿Cómo tal negligencia por parte de la familia empezó a expandirse en el mundo cristiano? Es difícil de determinar. ¿Cuál es la solución? Richard Baxter, en su libro El Pastor Renovado, aconsejó a los pastores que él conocía diciéndoles: no verás una reforma general hasta procurar una reforma de la familia. No verás usted quiere ver una reforma en la congregación, no lo va a lograr hasta que usted no reforme las familias. No se trata de buscar solamente una reforma en los roles dentro de la familia. No solo debemos procurar, como escuchamos hoy, un liderazgo masculino bíblico, una femineidad bíblica, sino que debemos procurar reformar la familia, reformando el mensaje que debemos enseñar en el seno de esa familia. Se trata de ser familias centradas en el Evangelio. Y eso es lo que deseo mostrarles esta tarde. Leo para ustedes de nuevo Efesios 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa entonces ser una familia centrada en el Evangelio? Y deseo dividir el mensaje de la siguiente manera. Primero, ser una familia centrada en el Evangelio significa ser una familia que conoce el Evangelio. Segundo, ser una familia centrada en el Evangelio significa ser una familia que aplica una disciplina motivada por el Evangelio. Y tercero,
significa ser una familia que instruye el Evangelio. Veamos primero entonces una familia que conoce el Evangelio. ¿Qué responderían nuestros hijos? Y ahora le pregunto aquí a los padres que tienen hijos quizás ya un poco más grandes, que han asistido a la iglesia con ustedes. ¿Qué responderían nuestros hijos si hoy mismo vamos a nuestra casa o en el carro y les preguntáramos qué es el Evangelio? ¿Cómo responderían? ¿Cómo definirían ellos el mensaje? Porque ese es el centro del problema que ha sido detectado entre los jóvenes. Entre esos jóvenes que profesan ser cristianos en los Estados Unidos. Y me temo que habiendo escuchado a algunos jóvenes, sea el mismo problema entre nosotros también. Que muchos de esos jóvenes en nuestras familias son ignorantes del Evangelio. Es triste escuchar jóvenes que profesan fe y que han asistido a nuestras iglesias como las nuestras, desde niños. Y dicen cosas como, yo sé que estoy bien con Dios porque siempre trato de hacer lo que Dios dice. Ellos creen que ese es el Evangelio. ¿Cómo está usted bien con Dios? Porque yo siempre trato de hacer lo que Él me dice. Hermanos, eso no es el cristianismo. Por lo menos no es el cristianismo bíblico. Y tampoco es el Evangelio. ¿Dónde ha estado el problema entonces? Porque es que jóvenes y niños que han asistido a iglesias y han sido criados por padres que llevan años en la fe, responden así a estas preguntas. Porque es que ellos desconocen las buenas nuevas de Dios. Bueno, solo hay una respuesta a esa pregunta. Como padres hemos fallado en transmitirle a nuestros hijos el mensaje del Evangelio. Ya sea por negligencia, por nuestra negligencia, o porque, peor aún puede ser esto, que nosotros mismos no hemos entendido el Evangelio. Es por eso que Pablo, cada vez que escribía una carta a una iglesia, a un hermano en la fe, siempre aprovechaba, y ustedes lo pueden notar en sus epístolas, siempre aprovechaba para repetirles una y otra vez las buenas noticias de Dios en Cristo Jesús. Siempre. Lean cualquiera de sus epístolas. Está cargada del Evangelio. Cargada del Evangelio. A las iglesias les escribía el Evangelio. Para Pablo el Evangelio era tan importante. Él quería que los creyentes de todas partes lo conocieran a la perfección. Y la epístola a los Efesios no es su excepción. En nuestro texto Pablo se está dirigiendo a todos los padres cristianos. Y vosotros, padres. Ese término que Pablo usa ahí, padres, es el término pateres en griego, que puede ser usado para el padre, la figura masculina. Lo más probable es que Pablo se esté dirigiendo a los dos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es el mismo término que el autor de los Hebreos en Hebreos 11:23 usa para cuando nos narra que cuando Moisés estaba en peligro, sus padres, dice, lo escondieron. Probablemente Pablo se esté refiriendo a los dos, al padre y a la madre, los dos padres cristianos. Y Pablo se está dirigiendo a ellos y le está dando esta exhortación. Todo el argumento de Pablo en esta última sección de la carta empieza en Efesios 5:18. Y es que los cristianos deben ser llenos del Espíritu Santo. Ese es el argumento de Pablo. La exhortación es que todo cristiano, recordando lo que Dios ha hecho por él, viva una vida siendo controlado por el Espíritu Santo, siendo lleno por el Espíritu Santo. Eso es lo que significa ser lleno, ser controlado por Él. Que Él sea quien dirija y controle nuestras vidas. Y ese control en la vida del cristiano debe ocurrir obviamente en todas las esferas. En nuestro matrimonio, como esposos, como esposas, como hijos, como padres cristianos, como siervos y como amos.
en todas las esferas. Lo que debe caracterizar la vida del creyente es el control del Espíritu Santo sobre su vida. Eso es lo que debe caracterizar la vida del creyente. Ahora, lo que Pablo desea es que estos hermanos comprendan que ese control debe ocurrir y debe ser el deseo de cada cristiano por causa del evangelio que él les predicó en los primeros 3 capítulos de la carta. Pablo dedicó 3 capítulos de esta epístola con el fin de predicarles y enseñarles nuevamente el evangelio que ellos ya habían escuchado y creído. ¿Con qué fin? Exhortarlos a vivir una vida, como dice Efesios 4:1, como es digno de la vocación, como es digno del llamamiento con el que fuisteis llamados. Es decir, por causa del mensaje del evangelio que acaban de escuchar, ellos debían andar en los caminos del Señor. No como los otros gentiles, sino despojándose del viejo hombre, como dice Efesios 4. Ellos debían hablar la verdad, no debían robar, debían compartir con los demás, no debían hablar vulgaridades, no debían contristar al Espíritu Santo, no debían tener amargura, ni enojo, ni ser gritones, sino ser imitadores de Dios, como dice Efesios capítulo 5. Por causa de ese mensaje, ellos no debían participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repudiarlas. Por causa del evangelio. Y por causa de ese mensaje también debían dejarse controlar, como dice Efesios 5:18, por el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es ese mensaje entonces que debe afectar tanto la vida de los creyentes como para querer que todas esas cosas ocurran? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Que Dios nos recompensó por nuestra obediencia? ¿Es eso? ¿Es eso lo que debe motivarnos a nosotros? Porque yo hice algo y Dios me recompensó, entonces yo debo vivir así. ¿Ese es el mensaje del evangelio? ¿Que Dios nos salvó por lo que hicimos nosotros en el pasado? ¿Que estamos bien con Dios porque tratamos de hacer todo lo que Él dice? ¿Ese es el mensaje? No, el mensaje que debe afectar nuestras vidas es el mensaje que Pablo le predicó a los efesios al inicio de la carta. ¿Cuál es ese mensaje? Efesios capítulo 1. Que Dios, para la alabanza de la gloria de su gracia, ese es el motivo. Dios, para que su gracia fuera glorificada, alabada por su pueblo, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, uniéndonos místicamente por medio de la fe a Cristo. Ese es el mensaje. Que Dios, para su gloria, por gracia, nos unió por medio de la fe a Cristo su Hijo. El énfasis de Pablo en todo el capítulo 1 es que ahora los creyentes ya no estamos lejos de Dios, sino que ahora estamos por gracia en Cristo, en su Hijo. Esas son las buenas noticias. Y noten cuántas veces en el capítulo 1 Pablo repite esa frase o su similar: en Él, en Cristo. Versículo 3: nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4: según nos escogió en Él. Versículo 5: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Versículo 6, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7: en quien tenemos redención. Versículo 10: de reunir todas las cosas en Cristo. Versículo 11: en Él. Ya no estamos lejos de Dios, ahora estamos en Cristo, por gracia. El argumento de Pablo es que la base de nuestra salvación es que Dios nos ha unido a Cristo, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por gracia, como un regalo de Dios para nosotros, su pueblo, para que todos nosotros le adoráramos y le glorificáramos. Y por estar en Él, Dios ha operado en nosotros, dice Pablo en el capítulo 1, el mismo poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos. Por estar en Cristo, Dios, el mismo poder que usó para resucitar a Cristo de entre los muertos, lo operó en nosotros. ¿Por qué?
Y estas son las buenas noticias. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso Dios nos tuvo que unir a Cristo y resucitarnos en Él. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros no éramos buenas personas. No éramos buena gente. Éramos todo lo contrario. Iniciando el capítulo 2, Pablo afirma que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y esto no es otra cosa que decir que estábamos muertos espiritualmente, que éramos esclavos del pecado. Y era evidente que en lugar de obedecer a Dios por ser esclavos del pecado, más bien seguíamos la corriente de este mundo, dice Pablo en Efesios 2. Y andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por lo tanto, nosotros no estábamos bien con Dios. Estábamos en guerra. Éramos sus enemigos, como Pablo dice en Romanos 5. No éramos pecadores porque pecábamos, sino que pecábamos porque por causa de nuestra naturaleza, dice Pablo en Efesios 2:3. Esa naturaleza pecaminosa, por la cual, dice Pablo, éramos hijos de ira. Efesios 2:3. Pero en su gracia Dios no nos castigó. Siendo así nosotros, pecadores, rebeldes, sus enemigos, Dios no nos castigó. Sino que, dice Pablo en Efesios 2, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo? Bueno, por gracia nos regaló la fe salvadora. Efesios 2:8. Y ese regalo vino, ¿cómo? Por la sangre de Cristo, Efesios 2:13. Cristo es nuestra paz. Y a Cristo fue a quien Dios mató para reconciliarnos con Él. Matando, como dice Efesios 2:16, en la cruz, la enemistad. Ahí dice las enemistades, pero literalmente es la enemistad, es singular. ¿Cuál enemistad? La enemistad que había con Dios. En Cristo, por su sangre, habiéndolo matado a Él, Dios nos reconcilió con Él. Hizo la paz y mató esa enemistad que había. Y reconciliados, dice Pablo en Efesios 2, nos trajo a la iglesia, el cuerpo de Cristo, con el fin de ¿qué? De edificarnos. Y de en la iglesia mostrar las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios capítulo 3. Es contemplando la cruz de Cristo que podemos nosotros, como dice Pablo en Efesios 3:18, comprender el amor de Dios. Es viendo la cruz que nosotros podemos ver el amor de Dios en Cristo Jesús por nosotros, su pueblo. Ese amor que es tan ancho como para abarcar personas de toda raza, toda lengua, toda nación. Es un amor tan largo como para ir de eternidad a eternidad sin acabarse nunca. Es un amor tan profundo como para haber ido al infierno a rescatarnos a nosotros. Y es un amor tan alto como aquel que nos lleva al cielo para llevarnos por la eternidad con Cristo. El mensaje del Evangelio que nosotros debemos aprender, hermanos, es que Dios es nuestro creador, que nosotros como sus criaturas nos hemos rebelado pecando contra Él. Él como creador nos ha dado su ley y nos ha dicho: así es como ustedes, mis criaturas, deben vivir. Y nosotros como pecadores nos hemos rebelado contra esa ley. Y hemos escupido en la cara de Dios y le hemos dicho: yo no vivo bajo tu ley, yo hago lo que me da la gana. Y por lo tanto estábamos bajo su ira, condenados al infierno. Pero las buenas noticias del Evangelio es esto: que Dios para su gloria decidió en la eternidad, como dice Efesios 1, enviar a su Hijo amado para tomar forma de siervo, encarnándose como un hombre, vivir la vida que nosotros debíamos vivir y morir en la cruz siendo castigado Él en nuestro lugar por nuestros pecados, con el fin de darnos su justicia perfecta y darnos también el perdón de pecados y en Él vida eterna y un nuevo corazón.
Teníamos un corazón de piedra que odiaba a Dios, que odiaba su ley. Ahora en Cristo nos ha dado un nuevo corazón que lo ama, que ama su ley, que desea obedecer. Pero no nos deja ahí. El Evangelio también nos promete que Dios nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que andemos en sus preceptos y estatutos y los pongamos por obra. La vida del cristiano no termina en nuestra justificación. El Evangelio no termina en la justificación. Y esto es un tema muy en boga hoy en día, en donde muchos reformados parecen antinomianos. Lo único que debemos ver es lo que Cristo hizo por nosotros. Ahí termina el Evangelio. No, hermanos, el Evangelio no termina ahí. El Evangelio continúa para mostrarnos a nosotros que Cristo murió no solo para justificarnos, sino para santificarnos. Y nos ha dado su Espíritu Santo, ¿para qué? Para que matemos las obras de nuestra carne, el pecado que aún mora en nosotros. Y para que vivamos vidas santas para la gloria de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Para que por medio del Espíritu Santo vivamos, como dice Pablo en Efesios 4:1, como es digno del llamamiento con el que fuimos llamados. Para eso es. Una familia que está centrada en el Evangelio conoce y ama ese mensaje. Una familia centrada en el Evangelio vive su vida meditando constantemente, diariamente en ese mensaje. El Evangelio, dijo Tim Keller, no es el ABC, sino la A a la Z del cristianismo. El Evangelio no es la doctrina mínima requerida necesaria para entrar en el reino, sino la manera en la que progresamos en el reino. Por eso es tan esencial el Evangelio en la vida del creyente y en la vida de nuestras familias. El Evangelio se trata de Dios y lo que Él hizo en la historia. ¿Y por qué digo eso? Porque muchos fallan en enseñarles a los hijos que Cristo, que la historia del Evangelio no es un mito. Muchos creen que es un mito y los niños ven a Jesús como una figura, como ven un superhéroe que no existe. Debemos enseñarle a nuestros niños que Cristo existió y que el Evangelio y lo que ocurrió fue un hecho histórico. El Evangelio se trata de Dios y lo que Él hizo en la historia de la humanidad para su gloria por pecadores como nosotros. Se trata de Cristo y su muerte sustitutiva por sus enemigos. Se trata de gracia y no de algún mérito humano. Se trata de arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Se trata de un mensaje con el poder para transformar vidas, produciendo obediencia a los mandamientos de Dios. Y se trata de la esperanza que todo cristiano tiene en Cristo Jesús. No solo ahora, sino en el siglo venidero. Una familia entonces centrada en el Evangelio ama ese glorioso mensaje. Y le piden entonces a esos padres cristianos a los que Pablo está hablando y a los cuales les predicó el Evangelio y a los cuales ahora está exhortando a educar y disciplinar a sus hijos. Esos padres ahora, conociendo y amando ese mensaje, le piden a Dios ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder hacer esto que Pablo les está pidiendo. Para poder vivir vidas a la luz del Evangelio y reflejarlo en los roles que Dios les ha dado, especialmente en el matrimonio. Y muchos niños llegarán a ser deístas, moralísticos, terapéuticos, y muchos de nuestros jóvenes lo son ya porque nosotros hemos fallado a la hora de reproducir este mensaje bíblico. Hermanos y hermanas, nosotros debemos amar este mensaje. Es el mensaje que Dios usó para rescatarnos del infierno. Debemos amarlo, debemos meditar en él constantemente. Debemos predicarlo todos los días, a nuestros hijos especialmente. ¿Cuánto fallamos en entender la gran comisión? Y creemos que la gran comisión es ir a África, y a Irak, y a Irán, y a Perú. Y tenemos a nuestro prójimo más cercano, nuestros hijos en la casa, y nunca les predicamos el Evangelio.
Pero sí tenemos la gran convicción de ir a otro país a predicar el Evangelio. Es un mensaje que debemos predicarle todos los días a nuestros hijos. Ese es el mensaje bíblico. Y debe ser el mensaje que debemos buscar que sea reflejado en nuestros matrimonios. Las familias centradas en el Evangelio entonces son familias apasionadas por el Evangelio. Ahora, segundo, una familia centrada en el Evangelio es una familia que aplica una disciplina motivada por el Evangelio. Otro de los graves errores que hemos cometido como padres cristianos es haber comprado esa mentira del mundo que la disciplina es mala para nuestros hijos. Y hemos caído en el error de creer que la disciplina es la que provoca ir a nuestros hijos. Si usted los disciplina, dice el mundo, entonces le va a afectar su autoestima. Los va a debilitar emocionalmente. O inclusive han dicho esto, hasta los va a hacer desadaptados sociales. Y muchos padres cristianos no disciplinan a sus hijos en ese deseo que tienen según ellos de mantenerlos felices, de hacerlos sus amigos. Sus hijos no son sus amigos, son sus hijos. Y usted es el padre de ellos o la madre. Estos padres no quieren ver a sus hijos enojados con ellos. Sin embargo, esto no es lo que Pablo está diciendo en Efesios 6:4. Pablo le dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Literalmente lo que Pablo está diciendo es que los padres no deben exasperar o no deben irritar a sus hijos. La palabra implica un uso extremo de autoridad. Es decir, un uso de autoridad con mucha severidad o muy estricta. Noten que lo que Pablo prohíbe no es la disciplina. Es la disciplina excesiva y severa. Martín Lutero decía: desecha la vara y echa a perder al niño. Eso es cierto. Pero junto a la vara mantén una manzana para darle cuando ha hecho bien. Nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos, pero no como para provocar su ira. ¿Y cómo es que entonces provocamos nosotros a ira a nuestros hijos? Primero, sobreprotegiéndolos, no dándoles la libertad para desarrollarse. Eso puede llevarlos a ellos a rebelarse, a desechar la autoridad de sus padres, porque los tienen encerrados en una burbuja, teniendo favoritismos en la familia, preferir a un hijo sobre el otro, o demostrarle o hacerle creer a un hijo que el papá prefiere a otro sobre él. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Isaac. Isaac prefería a Esaú que a Jacob, y eso causó grandes problemas en su familia. Trajo odios, trajo resentimientos. Nosotros no debemos mostrar favoritismos en el hogar, no valorando a nuestros hijos, hacerlos sentir que lo que ellos hacen y que ellos mismos no son importantes. Nunca premiarlos cuando hacen algo bien. Nunca decirles: mi amor, qué bien eso que hiciste. Eso los puede llevar al desaliento y a no querer comunicarse con nosotros. Los provocamos a ira, no valorándolos, no mostrándoles afecto, no diciéndoles constantemente que los amamos, no abrazándolos, no pasando tiempo con ellos, como escuchábamos también en la mañana. Necesitan eso nuestros hijos, que los padres pasen tiempo con ellos. Pero muchos estamos tan dedicados afuera de nuestros hogares. Hermanos, debemos comprender esto. Yo soy primero esposo, luego padre, después médico y después pastor. Primero esposo, después padre. Ahí es donde Dios me ha puesto a mí. Ese es mi rol. Pero muchos preferimos lo externo
que lo más cercano a mí. Y provocamos a ira a nuestros hijos, no proveyendo para ellos lo que ellos necesitan. Yo conozco en mi familia padres que ven a sus hijos con la ropa con huecos, zapatos rotos, y no les compran zapatos o ropa nueva porque no quieren gastar dinero. Eso puede llevar a nuestros hijos a ira, criticándolos en exceso, haciéndolos que ellos desconfíen de sí mismos. Cuando yo era niño, yo le llevaba a mi papá, le llegaba con un niño de escuela, con un examen, con un 90, y la respuesta de mi papá era: ¿y por qué no un 100? Criticándonos constantemente, no alentándonos, no ayudándoles. Críticas. Eso no es ser un buen padre. Siendo indiferentes. Hoy escuchamos en la mañana a David. David fue indiferente con la vida de sus hijos. Lo vemos con la vida de Absalón. Totalmente indiferente. No se preocupó por él. También podemos provocarlos usando la disciplina excesivamente. Nuestros hijos no necesitan ser llevados al cuarto, ser disciplinados por cada cosa mala que hagan. En muchas ocasiones nosotros podemos hablar con ellos. Ellos entienden, tienen un cerebro que funciona y podemos hablarles y extender gracia. Pero no necesitan ser disciplinados por cada cosa que hagan mal. Podemos también provocarlos a ir disciplinarnos en un momento inadecuado. En el supermercado agarramos enfrente de todo el mundo y lo disciplinamos. Lo provocamos a ira. Lo humillamos enfrente de otra gente. Eso debe hacerse en la privacidad entre el padre y el hijo, nada más. Lo podemos hacer también cuando los disciplinamos con enojo. Y vamos y les damos una tunda, pero lo que estamos haciendo es venteando nuestro enojo. Y no disciplinándolos basándonos en el Evangelio. La disciplina, hermanos, se da en amor. En amor. Y si estamos enojados, debemos primero calmarnos, irnos nosotros, orar, pedirle al Señor paz y tranquilidad, y después, cuando estemos bien y hayamos entendido lo que ha pasado mal, llevamos a nuestro hijo, lo exhortamos y lo disciplinamos. Nunca en enojo. Y la realidad es que muchas veces provocamos a ir a nuestros hijos con nuestra disciplina porque hemos olvidado el Evangelio. Olvidamos, hermanos, la gracia que Dios derramó sobre nosotros. Usted es un pecador, venga, ¡fum! ¿Y yo? ¿Cuántas veces peco yo al día contra Dios y Dios no me disciplina? ¿O no siento su mano dura sobre mi vida? ¿Cuántas veces? Pero yo no puedo tolerar ni la falta más mínima de mi hijo. El padre debe extender la gracia que él ha experimentado de Dios a sus hijos, disciplinándolos en amor. Olvidamos lo que le costó a Dios nuestra salvación. Y en lugar de disciplinarlos con el fin de guiarlos a Cristo, más bien con nuestra disciplina excesiva los alejamos de Él. El fin de los padres cristianos es guiar a sus hijos al Evangelio, no serles un estorbo. Hay un libro de un hombre que se llama Michael Pearl, que se llama ¿Cómo entrenar a un niño? Creo que se llama en español. Ese libro es como, es esto, es agarre a su niño y trátelo como a un perrito. A un bebé, si empieza a morder el pecho de la mamá, jálele el pelo. A un bebé que no entiende. Eso es legalismo.
Ese libro lo que trata es de modificar la conducta del niño, nada más. La disciplina que está motivada por el Evangelio no busca modificar la conducta de nuestros hijos. Busca cambiar el corazón. Busca llegar al corazón de nuestros hijos, que es lo que está malo. Y muchos hemos caído en el legalismo, tratando de imponer reglas a nuestros hijos con el fin de modificar nada más su conducta. Y son niños que se paran en una silla, en una banca, perfectos, no chistan, pero que cuando crecen desechan el cristianismo, porque lo único que se les ha enseñado es legalismo, modificación de conducta nada más. Y cuando ellos se dan cuenta que ellos no son capaces de cambiar su conducta, dicen: el cristianismo no sirve para nada. La instrucción de Pablo es que los padres debemos criar a nuestros hijos en la disciplina del Señor. El Evangelio motiva la disciplina de nuestros hijos, a nosotros como padres, porque nosotros somos los que hemos sido llamados por Dios para criarlos y disciplinarlos. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos pasajes como Josué 24:15, como el que leímos hoy, Deuteronomio 6. Y nosotros vamos y Josué dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oye, Israel, medita en la palabra, llévela en su piel, en su mente. Pero eran incapaces. Este texto en Efesios, Pablo nos da la respuesta. Es la misma instrucción del Antiguo Testamento. Debemos instruir a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Pero ¿cómo? Siendo llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu evidencia nuestro entendimiento del Evangelio. Y ese entendimiento se evidencia en la manera en la que nosotros disciplinamos a nuestros hijos. Ahora, literalmente dice ahí: criadlos, dice Pablo, en la disciplina y la amonestación del Señor. Y literalmente dice nutrirlos. Eso es lo que significa, nutrirlos o llevarlos a la madurez en la disciplina del Señor. Y quiero brindarles 5 consejos para aplicar una disciplina que guíe a nuestros hijos al Evangelio. Primero, promover el comportamiento cristiano o el comportamiento adecuado. Los padres que han entendido el Evangelio buscarán sabiamente mostrarle a sus hijos el patrón que Dios nos ha dado a nosotros en su palabra. ¿Cómo es correcto vivir? Proverbios 2, versículos 2 al 5 dice: estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Debemos mostrarle a nuestros hijos qué es lo que Dios pide, cómo es correcto vivir antes de que empiecen a pecar, empiecen a vivir cosas nuevas en su vida que se sale de los caminos y el patrón de Dios. El padre cristiano también va a educar a sus hijos acerca del comportamiento inadecuado. Es decir, no solo le vamos a decir a nuestros hijos cómo debemos vivir, sino cómo no se debe vivir. Proverbios 1, versículos 10 al 15 dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los traguemos vivos como el sol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. No solo cómo debemos vivir, sino cómo no debemos vivir.
Eso es lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. Explicarle también, tercero, las consecuencias del pecado. Los padres que deseamos disciplinar bíblicamente a nuestros hijos, les enseñaremos las consecuencias del pecado. El pecado tiene consecuencias. Si usted desobedece, le va a doler. Proverbios 1, versículos 18 al 19. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Si usted continúa pecando, si usted continúa en ese camino del mal, va a sufrir. Y muchos niños y muchos jóvenes han muerto por causa de eso. El padre cristiano también reprenderá delicadamente a sus hijos. No solo hay una enseñanza positiva, sino que cuando pecan hay un espacio para la reprensión verbal. Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama castiga, dice, y literalmente es reprende, como el padre al hijo a quien quiere. Hijo, ¿por qué hiciste eso? No lo hagas. No desobedezcas. Te vas a quemar. Quinto, el padre cristiano aplicará también el castigo físico. Se trata de un castigo corporal no abusivo. Es el castigo contra la rebeldía en el corazón de nuestros hijos, contra el pecado, con el fin de cuidar a nuestros hijos del peligro. Proverbios 19, versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. No abusivo, pero castígalo si hace mal. Disciplínalo. Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 23, versículos 13 y 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Proverbios 29, 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hay de los padres que no disciplinan y castigan la rebeldía de sus hijos. Les traerán vergüenza. Traerán problemas a la familia. ¿Cómo hacemos nosotros en mi casa? Intentamos darles gracia a nuestros hijos. Lo primero que hago es instruirlos. Esto no se hace. No se hace. Y yo les digo, ya papá les acaba de instruir, esto no se hace. Si usted lo hace, se está rebelando contra mí y va a ser disciplinado. Si ellos desobedecen una instrucción mía, serán disciplinados. Y yo los tomo a cada uno por aparte y los llevo a un cuarto. Cierro la puerta, los pongo entre mis piernas y les explico qué es lo que hicieron mal. Abro mi Biblia y les digo, vean lo que pasa si ustedes desobedecen a Dios. Vean lo que Dios dice con respecto a ese pecado de desobedecer a sus padres, que al final es una desobediencia contra Dios. Usted debe entender que ha pecado contra Dios. Y eso es un pecado terrible. Y Dios dice que aquel pecador va a ir al infierno por su rebeldía y por su pecado. Y trato de explicarle de la manera en que ellos puedan entender a su edad. Después oramos
Y yo le digo a algunos de mis hijos, ore y pídale perdón a Dios. ¿Por qué? Porque él debe entender que hay un Dios que existe, al cual él ha ofendido y al cual él debe pedirle perdón. Ahora, yo sé que en su corazón él no lo está haciendo con un corazón nuevo. Pero yo le exhorto a orar y pedirle perdón a Dios. Después yo oro, pidiéndole a Dios perdón por el pecado y pidiéndole a Dios que lo salve, que cambie su corazón y que mi hijo escuche eso. Y después lo disciplino. Nosotros usamos una paleta de madera. Y lo que yo hago es agarrarlo de tal forma con mis piernas y mis brazos para protegerlo a él. Yo no quiero hacerle daño. Le damos en las nalguitas, pero yo le guardo y le protejo sus bracitos y sus piernitas para que no metan la pierna y no vaya a ser que yo le golpee y le haga daño. Las nalgas están hechas para eso. Los brazos y las piernas no. Entonces con amor los cuido de golpearlos y hacerles daño y los disciplino. Y después les doy un abrazo, un beso, mi amor, te amo, esto no lo vuelvas a hacer más. Obviamente lo vuelven a hacer, pero esa es la exhortación. Debemos tener cuidado a la hora de hacerlo, pero debemos hacerlo, eso es lo que la Biblia dice. Si amamos a nuestros hijos, los vamos a disciplinar. Y una familia centrada en el Evangelio buscará guiar a sus hijos por medio de esa disciplina, tanto verbal como física, no solo por causa del Evangelio, sino para llevarlos a que ellos entiendan y vean a Cristo en el Evangelio. Ahora, tercero, ya para terminar, una familia centrada en el Evangelio es una familia que instruye el Evangelio. Si hemos entendido ese mensaje, entonces buscaremos, como dice Pablo, criar a nuestros hijos en la amonestación, literalmente la instrucción del Señor. En la instrucción del Señor. Se trata obviamente de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Esta es la instrucción del Señor para nosotros. Ellos deben aprender acerca de Dios, que Él es el creador de todas las cosas, que Él es su creador, que Él es el amo del universo, que Él es el que pone las reglas en este universo, no nosotros. Ellos deben aprender del universo, que es la creación de Dios. Ellos deben aprender acerca de ellos mismos, de cuál es su condición delante de Dios. Ellos deben aprender acerca del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Es un error nada más? No es un crimen, dice Juan en Primera de Juan. Es un crimen. Es una ofensa contra la santidad de Dios. Ellos deben aprender acerca de las consecuencias del pecado. El que peca pagará las consecuencias. Ellos deben ver su necesidad delante de Dios. Y especialmente ellos deben aprender acerca de Cristo. Porque la Biblia habla de todas estas cosas. Toda la Biblia, todo esto no es el Evangelio. El Evangelio está en la Escritura. Pero ellos deben aprender todas esas cosas. ¿Para qué? Para poder aprender acerca de Cristo. Hace unos días nosotros tenemos a mi hijo mayor en una escuela privada. Es una escuela que está cobrando los mismos precios que cobran escuelas mucho más antiguas y con instalaciones increíbles, y pagan los mismos precios. Entonces nos fuimos a quejar. Es una escuela que profesa tener estándares cristianos. Nos fuimos a quejar con el director y a ver qué es lo que estaba pasando. Y lo que me causó una gran tristeza fue esto. Yo le dije al director lo siguiente: vea, realmente a mí, yo tengo a mis hijos aquí porque realmente yo no quiero lidiar con el liberalismo y las agendas seculares en muchos de estos colegios. ¿Me explico? O sea, no quiero tener que lidiar con que en la escuela le lleven a enseñar acerca de la diversidad sexual, etcétera. No quiero tener que lidiar con eso, por eso lo tengo aquí. Pero yo le dije al director:
Pero sepa una cosa, los valores cristianos se los enseño yo en mi casa. Yo no los tengo aquí para que usted le enseñe los valores cristianos. Eso se los enseño yo en mi casa. Ahora, lo que me dio tristeza es que el director me dijo, me encantó esa respuesta que usted me dio. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque muchos padres han rehusado la disciplina, la instrucción de sus hijos y se lo han dejado a las escuelas y a la iglesia. Y hemos abandonado a nuestros hijos. Ya fueron el domingo a la iglesia, fueron a la clase dominical, suficiente por la semana. Ya no más. No, hermanos. El matrimonio que ha entendido el Evangelio instruye a sus hijos todos los días. Es nuestro deber, son nuestros hijos, no son los hijos de la iglesia, no son los hijos de los maestros. Son mis hijos, son mi responsabilidad. Y yo debo instruirlos a ellos. Y vosotros, padres, no dice vosotros, pastores, instruyen a los hijos de su congregación. Vosotros, padres, es nuestra responsabilidad. Y muchos que dicen ser cristianos han abandonado esa responsabilidad. Dijo George Whitefield, si el apóstol, hablando del apóstol Pablo, argumenta que el que no provee para su casa en cosas temporales ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ¿a qué mayor grado de apostasía debe haber llegado aquel que no piensa en proveer para el bienestar espiritual de su familia? ¿A qué grado de apostasía ha llegado aquel? Dios nos ha salvado y nos ha dado un matrimonio y nos ha dado hijos con el fin de que los criemos, los llevemos a la madurez, usando la instrucción del Señor, su palabra. Ese es nuestro deber, es el deber de todo aquel padre y madre que ha entendido el Evangelio. ¿Y cómo lo hacemos? Pastor Ronnie Dios nos dio unas ideas también en la mañana. Yo voy a compartir las mismas, leyendo la Biblia con ellos todos los días. Nosotros no somos como los legalistas. El que ha entendido el Evangelio no es un legalista. Aquellos que quieren proteger a sus hijos del mundo. No los voy a mandar a la escuela porque tienen que estar en mi casa para que el mundo no los afecte. El mal está en el corazón de nuestros hijos, no está afuera. Lo que está malo en nuestros hijos es su corazón. De ahí es donde salen todas las cosas malas, dijo Jesús. Ellos necesitan la palabra de Dios. El que ha entendido el Evangelio ha entendido que el poder está en la palabra de Dios. Y por eso la usa todos los días para instruir a sus hijos, porque sabe y tiene la confianza de que la Biblia es el poder de Dios y que en el Evangelio está el poder de Dios para salvarlos. Por eso la leemos todos los días con nuestros hijos y los instruimos ahí. En la Biblia les enseñamos acerca de Dios, les mostramos la ley de Dios para que ellos vean que ellos son incapaces de cumplirla, que ellos son rebeldes, que están bajo la condenación de un Dios santo, para llevarlos a la desesperación, para después mostrarles a Cristo y lo que solamente Él puede hacer por un pecador como nosotros y como ellos. Y muchas veces le decimos al niño esto: usted necesita a Cristo. No, yo necesito a Cristo también. Hablamos de usted es un pecador, usted es un pecador. Y después nuestros hijos nos ven a nosotros gritándole a nuestra esposa o nuestra esposa a nosotros y dicen por ahí: no es que solo yo soy pecador aquí en esta casa. Nuestros hijos deben entender que nosotros somos pecadores, que necesitamos constantemente también la gracia de Dios. Debemos orar con ellos también, como nos decía el pastor Ronnie, orar con ellos. Que ellos, enseñarles a orar, enseñarles que hay un Dios que existe y que escucha. Mis hijos se levantan en la noche y dicen: papá, soñé algo feo, y se acaban de acostar. Papá, soñé algo feo. Entonces yo llego y me siento con ellos y les digo: oremos a Dios, Dios escucha.
Y yo oro y le digo, Señor, quita todos los sueños. Y en la mañana, ¿dormiste bien? Sí, ves, Dios responde. Ellos necesitan entender que Dios existe, que Dios es todopoderoso, que Él escucha nuestras oraciones, que Él es bueno. Y debemos orar también, como decía el pastor Ronnie, por ellos. Que ellos nos escuchen a nosotros, clamar a Dios por sus almas. Debemos también catequizarlos, enseñarlos, instruirlos. ¿Quién te hizo? Dios me hizo. ¿Para qué te hizo? Para que les sirva. Al final les voy a contar una historia. Catequizándolos. Hay catecismos que son creados para la instrucción de los niños, para enseñarles las verdades bíblicas. Y no se asusten, eso no es de católicos. Eso ha sido usado a lo largo de la historia por los cristianos para enseñar la Biblia a sus hijos, a nuestros hijos. También siendo fieles, llevándolos a la iglesia. El padre y la madre deben ser fieles cristianos. Deben ser cristianos que, habiendo entendido el Evangelio, entienden que el día domingo es el día del Señor y que vamos el domingo a adorar a Dios que nos rescató de nuestros pecados en Cristo Jesús. Y entendemos que nuestros hijos y nosotros mismos necesitamos escuchar la palabra de Dios predicada. Y los llevamos ahí para que escuchen. Y los enseñamos a que prontamente puedan sentarse a la par nuestra en el servicio y escuchar la predicación. 20 minutos primero, 10 minutos, 15, 20, hasta el final empiezan la hora y media que dura el pastor Ronnie. Pero pueden. Ese es nuestro fin, ese es nuestro deseo. Que escuchen la palabra predicada, que la deseen. Esto es lo que entiende la familia cristiana. Dios es soberano, pero que Dios en su soberanía usa medios para la salvación de nuestros hijos. Y esos medios generalmente somos nosotros los padres. Nosotros creemos en la soberanía de Dios, pero creemos en nuestra responsabilidad. Y es predicar el Evangelio a nuestros hijos para que Dios los salve. Dios salva a quien quiere, pero nuestra responsabilidad es predicarle a nuestros hijos y clamarle a Dios por el alma de nuestros hijos. Nosotros entendemos también la condición espiritual de nuestros hijos. Nuestros hijos están sin Cristo, están muertos espiritualmente. Lo peor que podemos hacer nosotros como padres cristianos es asumir que son cristianos. Mi mamá, cuando mi hijo mayor tenía como 3 años y le contó a su hermana que Diego que había orado, le contó una oración de Diego. Escuchen lo que dijo mi tía, dijo: ay, qué lindo, ya aceptó al Señor. El mal entendimiento de la condición espiritual de nuestros hijos. Asumimos que son cristianos cuando no lo son. Nosotros debemos entender que el mal no está afuera. Perdón, que el mal no está afuera de nuestros hijos, sino que está dentro de ellos. Y nuestra meta no es cambiar el ambiente, cambiar las cosas externas, sino llegar a sus corazones con el Evangelio. Eso es lo que va a cambiar sus vidas. Entendemos también el nuevo nacimiento. Entendemos que lo que nuestros hijos necesitan sobre todas las cosas, ellos no necesitan un carro, no necesitan una casa, no necesitan un mejor trabajo, no necesitan nada de eso. Todas son cosas buenas. Pero lo que ellos necesitan es un nuevo corazón. Y muchos creen que sus hijos son cristianos solamente porque sus hijos van a la iglesia con ellos y porque van corriendo a la clase dominical y porque se reúnen con los jóvenes de la iglesia. Dice Farley, un autor, dice: tu hijo puede dormir en el garaje por un mes, pero eso no lo va a hacer un carro.
Nuestros hijos pueden ir a la iglesia todos los domingos, sentarse a la par nuestra todos los domingos, y eso no los hace cristianos. Lo que ellos necesitan es un nuevo corazón, y el nuevo corazón da evidencias de que existe. Hay fruto en la vida de nuestros hijos cuando son cambiados y salvados por el Señor. ¿Y qué si dice que el niño que ha aceptado a Jesús en su corazón, lo vamos a creer cristiano? El nuevo nacimiento trae consigo una nueva vida. Hemos sido resucitados con Cristo a una nueva vida. Somos nuevas criaturas. Y nosotros como padres cristianos no debemos asumir que nuestros hijos son cristianos si no vemos fruto espiritual en sus vidas. Dice Arthur Pink, el nuevo nacimiento es un milagro. El resultado de la operación sobrenatural de Dios es radical, revolucionario y perdura. Mi hijo ama a Cristo y a los 3 meses está igual que antes. Perdura. El nuevo nacimiento no es una decisión, es un cambio radical que Dios hace en la vida de una persona cuando cambia su corazón. Debe haber hambre por Dios, hambre por su palabra, hambre por orar. Cuarto, nosotros entendemos que no somos familias centradas en nuestros hijos. Y aquí tengo que decir tristemente que ese es mi caso. Porque yo he descuidado muchas veces a mi esposa, a mi matrimonio, pensando en que mi prioridad son mis hijos. Entonces no salgo con mi esposa, porque no quiero dejar a mis hijos con nadie, porque yo quiero que mis hijos no aprendan un evangelio falso. Quiero yo cuidarlos y estarlos instruyendo constantemente. Y he aprendido que eso está mal. Ahora dejo a mis hijos en ocasiones con mi suegra, con mi mamá, para poder aprovechar y darle tiempo a lo más importante, que es mi matrimonio. Las familias que entienden el evangelio entienden que el matrimonio es más importante que los hijos. Así como suena. Hay alguien más importante que nuestros hijos, es Dios. Y el Dios que Cristo nos revela en su persona. Debemos ser familias centradas en Dios, no en nuestros hijos. Nosotros no adoramos a nuestros hijos, adoramos a Cristo. Nuestros hijos deben ver que nuestros matrimonios nos importan por lo que reflejan. Ahora, para terminar, quiero contarles un relato que Jonathan Edwards escribe en sus obras acerca de el relato de una niña que le contaron a él sus padres de lo que ocurrió en la vida de esta niña. La niña se llama Phoebe Bartlett. Ella nació en 1731. Y esto que les cuento ocurrió en 1735, cuando la niña tenía apenas 4 añitos. Sus padres, ellos tienen varios hermanos, era Phoebe y varios hermanos mayores que ella. Sus padres constantemente los instruían en la Biblia, los catequizaban, les enseñaban los catecismos a ellos. Pero a Phoebe, aparentemente sus padres decían, ella es muy pequeña, ya no entiende todavía. Lo que sus padres no sabían es que su hermano mayor, que tenía 11 años y recién acababa de ser convertido por Dios, le hablaba del evangelio a esta niña de 4 años. Esta niña veía que sus padres, después del devocional y la enseñanza de la Biblia, les decían a sus hijos, ahora vayan a sus cuartos y estén a solas con Dios. Tengan un tiempo a solas con Dios. La niña hacía lo mismo, de 4 añitos. Ella iba y se metía en el closet a hacer nada, pero ella se metía en el closet.
Ella iba 5 o 6 veces al día, dice Jonathan Edwards. Y una vez su madre escuchó que ella le dijo que, Phoebe le dijo, mamá, no puedo encontrar a Dios. Pero el 31 de julio de 1735, dice Edwards, estando en el closet, su madre la escuchó orando así: Dios, dame la salvación. 4 años. Dios, dame la salvación. Y su mamá le preguntó a ella, ¿tienes miedo de irte al infierno? ¿Tienes miedo de que Dios no te salve? Y la niña le dijo, sí, tengo miedo de ir al infierno. Y ella siguió metida en su closet hasta que luego dice que salió corriendo del closet, fue a su mamá y le dijo, mamá, el reino de Dios, el reino de los cielos ha llegado a mí. Y dice, otro vino a mí y otro más vino a mí. Y Edwards dice que ella estaba recordando las preguntas del catecismo que su mamá le enseñaba. Ella decía, otro pasaje del catecismo vino a mí. Uno es, y otro, hágase tu voluntad, y otro, hay 3. Luego volvió la niña, dice Edwards, a su closet, y un rato después volvió y le dijo a sus padres, papás, amo a Dios. Y le preguntó a la mamá, ¿más que a papá y a mamá? Y le dice, más que a papá y a mamá. Más que a Raquel, tu hermana. Más que a Raquel. Le dijo, sí, más que todos. Al día siguiente, dice Edwards, que estaban estudiando el catecismo y su madre le preguntó, ¿para qué te hizo Dios? Y la niña respondió, para servirle. Y dijo, y todo el mundo debería servir a Dios e interesarse en Cristo. 4 años. Los días pasaron, cuenta Edwards, y esta niña deseaba que llegara el domingo para ir a la iglesia, y dice, para escuchar al señor Edwards predicar. A ella le encantaba, dice Edwards, escuchar conversaciones religiosas entre los adultos. Estaban en la iglesia, estaban hablando de pasajes bíblicos y la niña estaba ahí escuchando. Le encantaba eso. Regañaba, dice Edwards, a otras niñas cuando robaban frutas del vecino. Él decía, Dios dice que eso es malo. Ese, hermanos, es el fruto de una familia centrada en el Evangelio. No hay un pecador tan pequeño o tan grande que escape de la gracia divina. Nadie. Dios puede salvar a un niño de 2 años como puede salvar a un adulto de 120 años al borde de su muerte. No hay un pecador tan malo que la sangre de Cristo no pueda cubrir todos sus pecados. Pero la familia que está centrada y que ha entendido el Evangelio cree que ese es el mensaje que Dios usa para salvar, y salvar especialmente a nuestros hijos de cualquier edad. Pero nuestra responsabilidad y nuestro deber es predicarles este Evangelio que Pablo le predicó a los Efesios. Este Evangelio que vino Dios a dar desde Génesis 3:15, como escuchamos hoy. Ese es el mensaje que necesitan nuestros hijos. Y que nuestros hijos sean impactados así como lo fue esta niña Phoebe a sus 4 años. Si nosotros no queremos deístas, moralísticos, terapéuticos en nuestras familias y en nuestras iglesias, esto es lo que haremos. Buscar ser familias centradas en el precioso mensaje del Evangelio de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el tiempo que hoy nos has concedido aquí. Señor, que tu palabra haga efecto y tenga efecto en nuestros corazones. Que nos haga ver a nosotros los padres nuestra responsabilidad, a los futuros padres su responsabilidad con los hijos que tú les vas a dar. Oh Padre, es una gran responsabilidad la que tú nos has dado. Y queremos serte fieles. Que seamos controlados por tu Espíritu Santo para cumplir esto que tú nos has llamado a hacer. Bendícenos y ayúdanos y auxílianos para no desistir
para no dejar de predicar este mensaje glorioso y poderoso a nuestros hijos. Y que tú, Señor, obres en cada uno de ellos y los salves. Oramos por cada uno de los niños que está hoy recibiendo una clase dominical y escuchando tu palabra. Que hoy tú salves niños, Señor. Gracias, Señor, por tu amor hacia nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén.